Con la bendición de Dios, hoy reflexionaremos en el tema titulado El llamado a comprometerse con Cristo Jesús, basado en dos acontecimientos narrados en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 22. Que lee de la siguiente manera. Y le presentaban niños para que los bendijese, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En estos tiempos de individualismo excesivo, donde todos buscan lo suyo de manera egoísta, la Biblia hace un claro llamado al ser humano a comprometerse con Cristo Jesús. Un llamado en el cual Dios no esconde absolutamente nada. Dios exige en ese llamado un compromiso a seguirlo de la misma manera que Él, Jesucristo, se comprometió en un acto de amor sacrificial, enviando a su único Hijo Jesús a morir en la cruz por todo pecador. Así que Jesús aprovechó cada ocasión en la que él estuvo rodeado de gente para llamarlos a comprometerse con Dios. Entre los que vinieron a escucharlo, había muchos curiosos, opositores, simpatizantes, jóvenes, niños y familias enteras. Varios de estos que acudían para escucharlo padecían enfermedades o
tenían diferentes necesidades por las que buscaban a Jesús por ayuda, quien con toda autoridad les decía, Mateo 16:24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Es decir, que para seguir a Cristo Jesús hay que empezar por dejar a un lado ese individualismo excesivo que nos hace vivir de manera egoísta en medio de esta sociedad. Así que el llamado de Jesús incluye, en primer lugar, un compromiso de dependencia total en Dios, para lo cual Jesús empieza con lo que posiblemente era una costumbre de algunos padres de familia o de quienes estaban al cuidado de los niños, quienes eran posiblemente infantes de brazos o que podían caminar, pero no se valían a sí mismos para poder acercarse al Señor Jesús. Así que el versículo 13 empieza con esta narración. Y le presentaban niños para que los bendijese. Dicho sea de paso, esta bendición consistía en una oración sin ningún efecto mágico, como algunos erróneamente lo perciben. Algunos padres de familia creen que cumplen con su responsabilidad de guiar a sus hijos en el conocimiento de Dios cuando los llevan para que el ministro de su congregación, cualquiera que ésta sea, los bendiga y que a partir de ese momento los niños están garantizados en buscar siempre a Dios, lo cual no es cierto. Esta solicitud de bendición solo era un pedido de la manifestación de Dios a los niños a través de Jesús. El versículo 13 continúa diciendo, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Posiblemente los discípulos pensaban que era una pérdida de tiempo, era una pérdida de esfuerzo, tanto para el maestro como para ellos, el dedicarles, el detenerse en aquel momento de ese ministerio impresionante que estaba efectuando Jesús para ponerles o para dedicarles tiempo y atención debida a aquellos niños. Así que Jesús no cuestionó la petición de los familiares, de los padres de familia, de aquellos niños, para no bendecirlos,
sino cuestionó la actitud hostil de los discípulos hacia los niños. Versículo 14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Jesús se indignó por el abuso de autoridad y por el menosprecio que sus discípulos estaban haciendo de los niños. Esto me hace pensar que ese abuso y ese menosprecio por la vida de los más indefensos ha existido en todos los tiempos y en todas las culturas. Porque aquí estamos hablando de la cultura hebrea, judía y posiblemente cristiana. La razón, les dice el Señor Jesús, por qué debían dejar que esos niños se acercaran a Él y no impedírselos, no obstruirles el paso, la da en el resto del versículo 14. Porque de los tales es el reino de Dios. Con lo cual estaba diciendo, no que los niños tuvieran algo en particular que los hacía aptos para ir directamente al reino de los cielos con Dios. Porque a medida que los niños van teniendo uso de razón, al igual que cualquier otro ser humano, necesitan responder a este llamado de compromiso con Dios. A este compromiso de seguir a Cristo Jesús. Es decir, cuando Jesús dice, porque de los tales es el reino de Dios, lo que está haciendo es que está mencionando que la dependencia de aquellos niños era el modelo que todos los jóvenes con uso de razón, todos los adultos, todos los ancianos, todos los demás seres humanos con uso de razón debían y deben hoy día imitar. Los niños aceptaban con sencillez que se les bendijera. Y lo que el Señor está resaltando al decir, porque de los tales es el reino de Dios, lo que está diciendo es, debido a esa dependencia total que los niños tienen, es que pueden, cuando lleguen a uso de razón, fácilmente comprometerse en seguir a Cristo Jesús. La condición de aquellos niños de no poderse acercar a Jesús
por ellos mismos. Fue una acción que impresionó al Señor Jesús, de tal modo que fue exaltada y usada por el Señor Jesús para afirmar su llamado a que todo ser humano se comprometa en depender totalmente de Dios. El versículo que continúa, versículo 15, para cerrar este primer punto de este tema, nos dice: de cierto os digo, es decir, es un hecho lo que voy a declarar, está diciendo el Señor, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esos niños que eran incapaces de acercarse a Jesús por sí mismos y que habían sido rechazados por los adultos, discípulos, fueron el ejemplo, fueron el modelo de la incapacidad de tener vida eterna con Dios a través del esfuerzo o el mérito personal. Versículo 16. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En respuesta a la actitud de dependencia total que aquellos niños mostraron a Dios al dejarse bendecir por Jesucristo. Aquellos niños fueron recibidos después de haber sido rechazados por los adultos, fueron recibidos con todo amor, con todo el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El llamado de Jesús incluye, en segundo lugar, un compromiso de obediencia total a Dios. Primeramente decíamos, un compromiso de dependencia total de Dios, como la de estos niños. Pero también incluye un compromiso de obediencia total a Dios. La siguiente es la historia de un joven que llega apresurado con una pregunta ceremonial religiosa, cuyo énfasis era: ¿cómo puedo ser como tú, Jesús, por mis propios méritos? ¿Cómo puedo yo llegar a ser tan popular, tan buscado por la gente como lo eres tú? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué esfuerzo más me corresponde hacer para que la gente me busque? El versículo 17
empieza con esta narrativa. Al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, este joven, e hincando la rodilla delante de él, delante de Jesús. Una acción ceremonial religiosa sumamente elegante. Parte de una ceremonia. No vino de rodillas, humillado ante el Señor Jesús, mostrando dependencia y deseo de obedecerle, sino vino de manera ceremonial religiosa. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno. Empezó a decirle, lo llamó de manera respetuosa, maestro, rabino, título que solo estaba reservado para aquellos judíos que realmente calificaban por su conocimiento, por sus acciones, por su manera piadosa, por su manera entregada, por su compromiso de dependencia y de obediencia a Dios. Y continúa con lo esencial de su pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que de acuerdo al contexto que venimos leyendo, esta pregunta no era tanto ¿qué haré para heredar la vida eterna?, sino ¿cómo puedo ser yo como tú a través de mis propias fuerzas? ¿Qué más me falta? ¿Qué otra cosa tengo que complementar? Pregunta que el Señor empezó a responder primeramente diciéndole lo siguiente. Versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y a la misma vez le responde: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y ese es Dios. Si me estás llamando bueno, eso significa que me estás reconociendo como Dios, lo cual no era así. Porque lo único que demostró aquel joven con la pregunta iniciada por ese saludo ceremonial, religioso, respetuoso, maestro bueno, lo único que él demostró es que tenía muy poco o nada de conocimiento acerca de la deidad y de la bondad divina en Cristo Jesús.
Aquel joven pensó que lo que materialmente tenía, lo que su individualismo egoísta le había dado en sus escasos 20 años, 25 años, era suficiente para ser como aquel maestro, como aquel rabino de nombre Jesús, sin imaginarse que estaba hablando con el Hijo de Dios, con Dios mismo. Enseguida, Jesús optó por demostrarle a ese joven que la bondad se prueba con acciones prácticas en la relación con el prójimo. Algo que, por seguro, aquel joven no traía en su mente. Porque Jesús continúa en el versículo 18 diciéndole, los mandamientos, ¿sabes? Y Jesús va a empezar a citar mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. Porque el Señor Jesús sabía que el pecado que mora en todo ser humano lo hace incapaz de poder obedecer sin faltar a ninguno de estos mandamientos. Lo hace incapaz de obedecer todos estos mandatos. Y así sencillamente se los empieza a citar. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y yo creo que si él pensó en algo, pudo haber ido al compás, al ritmo de Jesús, diciendo, no adultero, no soy casado, no mato, no hurto, es decir, no he robado, no digo falso testimonio, es decir, no he mentido, no he defraudado, siempre he honrado a mi padre y a mi madre, lo cual absolutamente era imposible, de acuerdo a lo que anteriormente Jesús le había dicho. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Si me estás llamando bueno, es porque me consideras Dios. Así que ese joven, sin seguirlo pensando más, le respondió, versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué interesante el término con que el Señor Jesús le pregunta. El verbo que utiliza Jesús para preguntarle
Y el verbo con el que este joven le contesta. Los mandamientos sabes, le dice el Señor en el versículo 8. Y se lo cita. 18, perdón. En el versículo 20, Él le responde: todo eso lo he guardado desde mi juventud. He guardado. Es decir, lo he cumplido. Es la respuesta típica de alguien autosuficiente y posiblemente que en más de algún momento de la vida ha fallado en alguno de estos varios aspectos que el Señor ha citado anteriormente. Así que lo que en realidad le hacía falta a ese joven era un compromiso serio de obediencia total a Dios, lo cual era imposible y es imposible para cualquier humano lograr por su propia fuerza. Continúa el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Interesante la actitud de Jesús hacia ese joven en comparación a la actitud de los discípulos en relación con los niños en la anterior narrativa. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué significa esta expresión? Significa se compadeció de él. Tuvo misericordia de él. Fue movido a compasión por aquel joven que vino a Jesús como una persona perfecta, que ya casi estaba a la altura del Hijo de Dios. Continúa el versículo 21 y le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Pero antes de que te diga lo que te hace falta, te voy a decir lo que te está impidiendo alcanzar lo que te hace falta. Y continúa el versículo 21. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Es decir, te hace falta una sola cosa. Pero para lograr esa cosa tienes que deshacerte de todo lo que te obstruye, de todo lo que te impide para hacer eso que te hace falta. Y para cerrar el versículo 21, le declara: y ven, sígueme tomando tu cruz. Lo que le faltaba a ese joven era entregarse a Dios de manera comprometida
a seguir los caminos, las enseñanzas de Cristo Jesús. Lo que le faltaba era seguir a Cristo Jesús comprometido en depender totalmente de Dios y no de las muchas posesiones que tenía. Era obedecer totalmente a Dios. Solamente por la capacidad que Dios nos da a través de la fe de intentar obedecerle. Así que el versículo 22 cierra, como todas las narrativas de la Escritura, de manera dramática, diciendo: pero él, ese joven, afligido por esta palabra, afligido, angustiado, regresó de manera diferente de cómo llegó. Llegó con una actitud ceremonial, religiosa, elegante, impactante. Pero en aquel momento, después de lo que el Señor le dice que le hacía falta y qué tenía que hacer para lograr hacer lo que le hacía falta, aquel joven se afligió. Por eso es que en el versículo anterior Jesús se compadece de ese joven, porque Jesús pudo ver cuán necesitado estaba ese jovencito de Dios, que había necesidad de que Dios lo liberara de ese individualismo excesivo que lo tenía atrapado. Esa vida egoísta de satisfacer sus propios deseos. Así que la única salida que tuvo, final de versículo 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amaba tanto lo que tenía que era incapaz de dejarlo para depender totalmente de Dios y obedecerlo con todas sus fuerzas. Concluyo este tema de la siguiente manera. Debido a que todos los seres humanos tenemos algo que no nos deja seguir a Jesucristo de manera comprometida, dependiendo únicamente de Él y obedeciéndolo en todo, Dios, escuche bien, no va a pedirles a todos los seres humanos que vendan todo lo que tienen para seguirlo. Porque hay muchos casos en la Escritura y en la vida cristiana de gente que ha tenido muchas posesiones, pero no han sido obstáculo para comprometerse con Dios. Eso es uno. Y otro es que no todos tenemos posesiones. Pero a este joven
Jesús sí le pidió, porque aunque era religioso y probablemente tenía algo de moral, porque sabía los mandatos, los mandamientos, por ser un judío desde los 12 años, que ya se consideraba un jovencito, su problema es que estaba comprometido con sus posesiones materiales que le impedían comprometerse con Dios. Así que usted, estimado amigo, amiga, lo primero que necesita hacer es renunciar a ese aspecto de su vida que le impide comprometerse con el Señor y luego recibirlo como su Salvador personal. En este tema, por lo dramático que resulta especialmente estos dos acontecimientos, quiero hacer algo que no he hecho en otros temas. Le invito a que reflexione por unos segundos. Aún estando yo aquí en contacto directo con usted, reflexione, piense. ¿Cuál es ese aspecto en su vida personal que le impide acercarse, comprometerse a seguir a Cristo Jesús? No se lo voy a citar, pero piénselo, reflexiónelo. Y en una oración individual, pídale al Señor que le ayude a removerlo, a quitarlo. Y recíbalo. Reciba a Cristo Jesús como su Salvador personal. Abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar perdón de pecados y salvación en Cristo Jesús, la cual Dios nos ofrece a todos. Siempre se hace necesario evaluar, estimados amigos, estimados oyentes, si estamos firmemente comprometidos con el Señor o si hay algo o alguien que nos obstruye y necesitamos remover. Necesitamos dejar ese humanismo excesivo, ese individualismo excesivo que nos aleja de Dios. Que tengan una muy buena semana.